Soy April y tengo 26 años. El funeral de mi abuelo se suponía que sería un momento para honrar su memoria, pero terminó siendo el día más humillante de mi vida. Vi a mi familia repartirse su imperio como buitres, mientras a mí me daban un sobre con un boleto de avión. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Escribe tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido ignorado por tu propia familia. Querrás quedarte para ver lo que pasó después. La lectura del testamento del abuelo Robert se hizo en la oficina de caoba de su abogado, en el centro de la ciudad. Mi mamá, Linda, estaba sentada impecable con su traje Chanel negro, secándose los ojos con pañuelos que ni una lágrima habían visto. Mi papá, David, revisaba su Rolex una y otra vez, ya gastando mentalmente su herencia. Mi hermano Marcus se recostaba en su silla como si el lugar fuera suyo, y mi prima Jennifer no dejaba de susurrarle cuentas a su esposo. El señor Morrison, el abogado de toda la vida del abuelo, carraspeó y comenzó a leer. Para mi hijo, David Thompson, dejo el negocio familiar de transporte y todos los bienes relacionados. El rostro de mi papá se iluminó como en Navidad. El negocio valía 30 millones, fácil. Para mi nuera, Linda Thompson, dejo la propiedad familiar en Napa Valley, incluyendo muebles y obras de arte. Mi mamá sonrió por primera vez desde el funeral. La propiedad valía unos 25 millones. Para mi nieto, Marcus Thompson, dejo mi colección de autos vintage y el penthouse en Manhattan. Marcus levantó el puño bajo la mesa. Esos autos valían millones. Para mi nieta, Jennifer Davis, dejo mi yate Isabella y la casa de vacaciones en Martha's Vineyard. Jennifer apretó la mano de su esposo triunfante. Entonces, el señor Morrison hizo una pausa y me miró directamente. Mi corazón latía a 1000 mientras todos volteaban a mirarme. Este era mi momento. El abuelo siempre había estado más cerca de mí. Me enseñó ajedrez, me llevó a navegar, me contó historias de cómo construyó su imperio desde cero. Seguramente me había dejado algo importante. Para mi nieta, April Thompson, continuó el señor Morrison, dejo este sobre. Eso era todo. Un sobre. La sala estalló en risas incómodas. Mi mamá incluso se rió y me dio una palmadita condescendiente en la pierna. Bueno, cariño, seguro hay algo significativo adentro. Tal vez una carta bonita. Pero podía leerlo en sus caras, les parecía hilarante. La pobre April, la nieta que cada verano ayudaba al abuelo en sus negocios, que escuchaba sus historias sobre Mónaco y Las Vegas, que había sido su compañera de ajedrez por 15 años. Solo recibió un sobre mientras todos los demás se llevaban millones. Aoka no Toim, dijo mi mamá, apenas conteniendo la risa mientras destrozaba el portugués intentando sonar sofisticada. Supongo que tu abuelo no te quería tanto, después de todo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. 26 años de reuniones familiares, de ser la responsable, de ayudar a todos con sus problemas, y así me veían, la que sobraba, la última. Marcus se inclinó hacia mí, con una sonrisa burlona. Tal vez es dinero de Monopoly, hermana. Eso sí que sería acorde a tu suerte. Apreté el sobre con fuerza, las manos temblando un poco. Dentro, podía sentir algo más que papel. No era lo suficientemente grueso para ser un cheque grande, pero definitivamente había algo más además de una carta. Jennifer habló desde el otro lado de la sala. No te pongas tan triste, April. Seguro que el abuelo te dejó algo apropiado para tu posición. Su tono dejaba claro lo que pensaba que era mi posición. Me levanté de golpe, haciendo crujir la silla de cuero. Con permiso, necesito tomar aire. La risa me siguió por el pasillo. Pude escuchar a mamá decirle a alguien. Siempre ha sido dramática. Robert probablemente me había dejado un pequeño recuerdo bonito o algún consejo sobre cómo encontrar esposo. En el elevador, sola, salvo por mi reflejo en las puertas de acero pulido, finalmente abrí el sobre. Dentro había un boleto de avión en primera clase a Mónaco, para la próxima semana, y una sola frase escrita con la letra característica del abuelo. Fideicomiso activado en tu cumpleaños 26, querida. Es hora de reclamar lo que siempre ha sido tuyo. Pero eso no fue lo que me dejó sin aliento.
Lo que realmente me hizo temblar fue lo que había más dentro del sobre. El segundo objeto era una tarjeta de presentación y un estado de cuenta bancario. La tarjeta decía, Príncipe Alexander de Mónaco, secretario privado, con letras doradas elegantes. Al reverso, en la letra del abuelo, él está manejando tu fideicomiso. El estado de cuenta era de Credit Suisse, a nombre de April R. Thompson Trust. El saldo me mareó, 347 millones de pesos, 347 millones de dólares. Miré los números, contando ceros una y otra vez. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Esto tenía que ser un error, algún tipo de broma cruel, pero el membrete era real, los números de cuenta parecían legítimos, y la letra del abuelo era inconfundible. Esa noche, de regreso en mi departamento, llamé al número internacional del banco que venía en el estado de cuenta. Después de ser transferida 3 veces y dar mucha información para verificar mi identidad, un banquero suizo con inglés perfecto confirmó lo que no podía creer. Sí, señorita Thompson, su fideicomiso fue establecido cuando tenía 16 años y ha sido manejado profesionalmente durante la última década. Su abuelo fue muy específico en que la fecha de activación coincidiera con su cumpleaños 26. Usted no firmó nada para crearlo, su abuelo lo hizo como constituyente. Como era menor de edad, no se requería su consentimiento. El fideicomiso ha estado generando ganancias y reinvirtiendo beneficios de varias empresas internacionales. Empresas internacionales. Esa frase me recorrió un escalofrío por la espalda. Recordé todos esos juegos de ajedrez donde el abuelo hablaba de escenarios empresariales hipotéticos, preguntando mi opinión sobre manejo de hoteles, atención al cliente y estrategias de mercado. Siempre pensé que solo estaba conversando. ¿Qué tipo de negocios tiene el fideicomiso? Pregunté. Y no estoy autorizado a dar detalles por teléfono, señorita Thompson. Sin embargo, el príncipe Alexander ha sido informado para proporcionarle toda la información sobre sus bienes cuando llegue a Mónaco. Después de colgar, me quedé sentada en mi pequeño departamento mirando el estado de cuenta del banco. El grupo de WhatsApp familiar no dejaba de vibrar con fotos de las nuevas herencias de todos. Marcus había publicado imágenes de revistas de autos. Jennifer ya estaba navegando sitios de bienes raíces en Martha's Vineyard. Nadie siquiera preguntó qué había en mi sobre. A la mañana siguiente, durante el desayuno con mamá y papá, cometí el error de mencionar mis planes. Estoy pensando en hacer ese viaje a Mónaco, el boleto que me dejó el abuelo. Papá casi se atraganta con su café. ¿Mónaco? Cariña, eso te va a costar miles en hoteles y gastos. Ya sabes, tu sueldo de maestra no alcanza para unas vacaciones así. Pensé en el estado de cuenta escondido en mi bolsa. El boleto es de primera clase y ya está pagado. Mamá se rió con desdén. April, querida, Mónaco es para gente de verdad. Bueno, gente con dinero de verdad. Vas a estar totalmente fuera de lugar. Todos son casinos, fiestas en yates y cosas de diseñador. Si supieran. Tal vez podrías conseguir buenas fotos para Instagram, sugirió Marcus sarcástico. Muéstrales a tus alumnos lo que es la verdadera riqueza antes de que regreses a tu pequeña aula. Sentí que me ardían las mejillas. Pero ahora había algo más debajo de la vergüenza, conocimiento. Poder. La certeza de que no era la pariente pobre que todos creían. Quizá el abuelo tenía una razón para enviarme allí. Oh, querida, susurró mamá, suspirando dramáticamente. Tu abuelo tenía 93 años. Su mente ya no estaba como antes. Pero yo recordaba esas conversaciones de manera diferente. El abuelo había estado lúcido hasta el final, hablando de negocios e inversiones, y siempre mencionaba Mónaco y Las Vegas con un conocimiento real, como alguien que realmente conocía esos lugares. Esa tarde llamé al trabajo para decir que estaba enferma y pasé horas investigando. El príncipe Alexander de Mónaco era real, legítimo, y según publicaciones financieras, manejaba miles de millones en inversiones internacionales para familias de alto patrimonio. Aparentemente, yo era parte de una de esas familias. La noche antes de mi vuelo, empaqué mis mejores vestidos y todo el coraje que pude reunir. Mamá llamó por última vez para intentar disuadirme. April,
estás cometiendo un error. Podrías usar ese boleto para algo más práctico. El boleto no es reembolsable, mamá. Bueno, entonces al menos prométeme que no te vas a humillar. No le digas a nadie que eres la nieta de Robert Thompson esperando trato especial. Colgué sin prometer nada. Mientras revisaba mi equipaje por segunda vez, me vi en el espejo. 26 años, cabello castaño, estatura promedio. Nada especial según mi familia. Pero el abuelo había visto algo diferente. Siempre me decía que tenía sus ojos, su instinto para los negocios y su terquedad. Mañana descubriría si tenía razón. La cabina de primera clase del vuelo de Air France a Mónaco era como nada que hubiera vivido antes. La asistente de vuelo me llamó señorita Thompson con verdadera amabilidad, me ofreció champaña antes del despegue y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para las 11 horas de vuelo. Mientras volábamos sobre el Atlántico, trataba de procesar lo que realmente significaba el estado de cuenta del banco. 347 millones de pesos no era solo dinero. Era poder, seguridad, libertad. Era nunca volver a preocuparse por renta, pagos de auto o préstamos estudiantiles. En el aeropuerto, esperaba tomar un taxi hacia Mónaco. En cambio, mientras pasaba por aduanas con mi equipaje, vi a un hombre con un traje negro impecable sosteniendo un letrero con mi nombre. No decía solo April o señorita Thompson, sino señorita April Thompson, beneficiaria del Thompson International Trust. Mis piernas casi me fallaron. El chofer fue formal pero cortés, cargando mi maleta en un Mercedes negro impecable. Mientras conducíamos por la carretera costera hacia Mónaco, intentó hacer conversación en un inglés con acento. ¿Qué es su primera visita al Principado, señorita Thompson? Sí, es hermoso, logré decir. Su Alteza está ansioso por conocerla. Ha estado manejando personalmente sus fideicomisos, Monaco Holdings, durante varios años. Monaco Holdings, en plural. Mónaco se fue mostrando poco a poco. Primero, el famoso puerto, lleno de yates que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Luego, el casino de Monte Carlo, con su fachada ornamentada brillando bajo el sol de la tarde. Finalmente, subimos por calles sinuosas llenas de boutiques de lujo y cafés. El palacio estaba en lo alto de la colina, pero no fuimos por la entrada principal. El chofer guió el Mercedes por una puerta lateral hacia un patio privado que solo había visto en revistas y jamás imaginé visitar. Señorita Thompson, dijo el chofer ayudándome a salir del auto, por aquí, por favor. Caminamos por pasillos llenos de pinturas que parecían sacadas de un museo. Mi sueldo de maestra nunca me había preparado para espacios así. Todo susurraba dinero antiguo, verdadero poder, siglos de influencia. Finalmente, nos detuvimos frente a una puerta ornamentada. El chofer tocó 2 veces y luego la abrió para mí. Señorita Thompson, su cita, anunció. Entré en lo que solo podía describirse como una oficina privada, aunque más grande que todo mi departamento. Las ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas del Mediterráneo. Detrás de un escritorio enorme, sentado, estaba un hombre que parecía exactamente como en las fotos, Príncipe Alexander de Mónaco. Se levantó al verme y rodeó el escritorio para saludarme. Alto, impecablemente vestido con un traje azul marino, con esa clase de confianza que viene de nunca tener que demostrarse a nadie. Señorita Thompson, dijo, extendiendo la mano. Soy Alexander. Gracias por venir. Le estreché la mano, muy consciente de lo fuera de lugar que debía verme. Su Alteza, tengo tantas preguntas. Sonrió con calidez. Por favor, llámeme Alexander, y yo tengo muchas respuestas. Su abuelo no solo era un querido amigo, sino uno de los inversores más estratégicos que he conocido. Me indicó que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Señorita Thompson, su abuelo comenzó a planear su futuro financiero cuando aún era niña. Estableció el Thompson International Trust cuando tenía 16 años, con instrucciones muy específicas sobre su educación, tanto formal como práctica. Educación práctica. Todas esas conversaciones sobre negocios, leer a las personas, pensar estratégicamente. No solo le estaba contando historias, April. La estaba entrenando.
Alexander abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Su fideicomiso actualmente tiene participaciones de control en varias propiedades importantes. El Monte Carlo Bay Resort y Casino, que genera aproximadamente 40 millones de pesos anuales. El Belmont Grand Casino y Resort en Las Vegas, que generaba aproximadamente 145 millones de pesos al año, bienes raíces comerciales en Londres, Tokio y Sydney. Lo miré, con la boca ligeramente abierta. Su abuelo también se aseguró de que todas las obligaciones fiscales se manejaran correctamente a través del fideicomiso. Has estado recibiendo un estipendio modesto de 60,000 pesos al año, suficiente para vivir cómodamente como maestra, pero no tanto como para llamar la atención. El dinero en tu cuenta de ahorros provenía de tu fideicomiso, aunque no sabías de dónde venía. Tu abuelo quería que aprendieras el valor del trabajo y de la vida común antes de entender tu verdadera situación financiera. Todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué siempre podía pagar mi departamento con un sueldo de maestra? ¿Por qué nunca me preocupaba por el dinero como mis colegas? ¿Por qué el abuelo siempre parecía tan seguro sobre mi futuro? Alexander, dije lentamente, ¿cuánto valgo en realidad? Consultó otro documento. Hasta esta mañana, el valor neto del fideicomiso es aproximadamente $1.20 mil millones. Agarré los brazos de la silla para no caer. ¿Que eres multimillonaria, April? Siempre lo has sido. Pasé el resto de la tarde en la oficina de Alexander revisando documentos que probaban todo lo que me decía: acuerdos de fideicomiso, escrituras de propiedad, estados financieros, declaraciones de impuestos. Todos manejados por equipos de profesionales que nunca había oído mencionar, trabajando para un fideicomiso que nunca supe que existía. Y tu abuelo fue muy específico sobre el momento, explicó Alexander mientras hojeábamos página tras página de documentos legales. Quería que experimentaras la vida normal, que entendieras el trabajo y la responsabilidad antes de conocer tu herencia. Pero, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no decírmelo? Pregunté. Alexander sonrió tristemente. Porque conocía a tu familia. Sabía que si entendieran tu verdadera herencia, te tratarían diferente. O te envidiarían, o tratarían de controlarte, o solo te verían como fuente de dinero, no como persona. Pensé en la lectura del testamento, en sus risas, en el comentario cruel de mamá. Habían mostrado su verdadera cara perfectamente. Tu abuelo quería que vieras cómo se sentían realmente contigo antes de que tuvieras el poder de cambiar la dinámica, continuó Alexander. Tenías que entender quién realmente se preocupa por ti y quién solo por tu dinero. Ahora tú decides cómo usar lo que siempre ha sido tuyo. Esa tarde, Alexander organizó un recorrido por el Monte Carlo Bay Resort. El gerente general, Claude Dubois, me mostró la propiedad. Tuve que recordarme varias veces que no era turista. Yo era la dueña. El resort era impresionante, 300 suites de lujo, 5 restaurantes, un casino lleno de actividad, un spa que parecía sacado de una película. Todo impecable, rentable y completamente surrealista. La propiedad ha mantenido un 94% de ocupación los últimos 3 años, explicó Claude mientras estábamos en la terraza de las suites presidenciales. Tu abuelo, o mejor dicho, tu fideicomiso, ha sido un excelente dueño, muy discreto, pero siempre apoyando mejoras de calidad. Mi abuelo manejaba todo remotamente mediante videollamadas con su equipo asesor. Era sorprendentemente conocedor de operaciones hoteleras para alguien que nunca había trabajado en la industria. Pero sí había trabajado en la industria. Me di cuenta de que, a través de mí, en todas esas conversaciones sobre servicio al cliente, sobre cómo hacer sentir bien a la gente, sobre balancear lujo y comodidad, él estaba aprendiendo desde mi perspectiva. Como alguien que entendía lo que la gente común quería de experiencias extraordinarias. Esa noche, de regreso en mi hotel 5 estrellas, llamé a mi familia. El grupo de WhatsApp seguía lleno de emoción por sus herencias. Marcus había hecho una oferta por un condominio en Miami. Jennifer planeaba dejar su trabajo y convertirse en influencer de estilo de vida. Casi me da risa. Ellos emocionados por millones, y yo tenía miles de millones. Pero lo que realmente me impactó no fue el dinero. Era entender que el abuelo me había protegido. Mientras ellos recibían gratificación inmediata,
Él me había dado algo mucho más valioso, la oportunidad de descubrir mi propia fuerza antes de necesitar usarla. Mi teléfono vibró con un mensaje de papá. ¿Cómo va la vacación? Espero que no estés gastando demasiado dinero. Miré alrededor de mi suite presidencial, con vista al puerto que se extendía hasta el horizonte, y a la botella de champaña que costaba más que su pago mensual del auto. Es educativo, le respondí por mensaje. A la mañana siguiente, Alexander organizó que el jet privado de la compañía me llevara a Las Vegas. Mientras me acomodaba en los asientos de cuero de un avión que aparentemente era mío, pensé en qué quería hacer con todo este conocimiento. Podía volver a casa y revelar todo de inmediato, sorprenderlos con la verdad y hacerlos sentir tontos por subestimarme, o podía ser estratégica. Podía usar lo que el abuelo me había enseñado sobre pensar varios movimientos adelante. Mientras el jet ascendía sobre Mónaco, tomé mi decisión. Era hora de jugar ajedrez. El Belmont Grand Casino y Resort en Las Vegas era aún más impresionante que Mónaco. 47 pisos de vidrio y dorado que se alzaban del strip como un monumento al éxito. Mi monumento, aparentemente. Sarah Chen, la gerente de la propiedad en Vegas, me recibió en el aeropuerto con una limusina que habría dejado boquiabierta a mi familia. Era inteligente, profesional y completamente ajena a que estaba hablando con su verdadera jefa. Señorita Thompson, dijo mientras nos acomodábamos en los asientos de cuero de la limusina. Su representante del fideicomiso dijo que quería un recorrido completo de la propiedad. Estoy emocionada de mostrarle lo que hemos construido aquí. ¿Cuánto tiempo lleva administrando la propiedad? Pregunté. 7 años. Ha sido increíble ver cómo crece. Su fideicomiso ha sido el dueño ideal, apoyando la innovación pero siendo inteligente con la gestión de riesgos. Mientras recorríamos el resort, Sarah me mostró reportes financieros que me hicieron girar la cabeza. El piso del casino generaba alrededor del 60% de los ingresos. El hotel, los restaurantes y los espacios de entretenimiento aportaban el resto. Todo estaba meticulosamente manejado, rentable y en crecimiento. Su fideicomiso ha estado pensando en expansión, mencionó Sarah mientras nos sentábamos en la suite presidencial que aparentemente era mía. Hay interés en adquirir propiedades similares en Dubái y Singapur. ¿De verdad? Traté de sonar casual. ¿Qué tipo de cronograma? En nada concreto todavía, pero la investigación preliminar es prometedora. Su equipo financiero parece confiado sobre la expansión internacional. Mi equipo financiero. Tenía un equipo financiero. Esa tarde pasé 3 horas en videollamadas con asesores que nunca había conocido, pero que habían estado manejando mi dinero durante años. Mi contador, que presentaba mis declaraciones y mantenía la ficción legal de que solo era una maestra recibiendo distribuciones modestas del fideicomiso. Mi gerente de inversiones, que había hecho crecer mi portafolio de cientos de millones a más de 1 billón. Mi equipo legal, que había estructurado todo para resistir escrutinio y proteger mi privacidad. Señorita Thompson, explicó mi asesor principal, su abuelo dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar su despertar financiero. ¿Qué tipo de movimientos? Pregunté. Pensó que podría estar interesada en adquisiciones estratégicas, particularmente en mercados donde tenga conocimiento personal o conexiones familiares. Conexiones familiares. Una idea empezó a formarse en mi cabeza. Esa noche cené con Sarah en el restaurante principal del resort. Mientras probaba comida que costaba más por bocado de lo que yo gastaba en una comida completa antes, hice preguntas casuales sobre adquisiciones de negocios. Hipotéticamente, dije, si alguien quisiera adquirir una pequeña compañía naviera de unos 30 millones, ¿cómo funcionaría eso? Sarah arqueó una ceja. 30 millones es cambio de bolsillo para un fideicomiso de tu tamaño. Podríamos estructurarlo a través de entidades corporativas existentes y completar la adquisición en 30 días. ¿Esta compañía naviera hipotética tiene algún interés especial? Pensé en la empresa de papá, en cómo había luchado con deudas y costos de expansión. En cómo una inyección de efectivo podría resolver todos sus problemas mientras me daba control de la compañía de la que había crecido escuchando historias. Podría ser, dije cuidadosamente. Cuando llamé a Alexander más tarde esa noche, escuchó atentamente mientras le explicaba mi idea.
¿Quieres adquirir la empresa de tu padre? Preguntó. Quiero salvarla. Papá ha tenido problemas de flujo de efectivo desde la expansión. Es demasiado orgulloso para pedir ayuda. Pero si llega el comprador adecuado con la oferta correcta, ¿y tú crees que eres el comprador adecuado? Creo que soy la única que realmente se preocupa de que los empleados mantengan sus trabajos y de que la empresa conserve la cultura que papá construyó. Alexander guardó silencio por un momento. April, esta sería tu primera gran decisión empresarial como multimillonaria. ¿Estás segura de que quieres que involucre a tu familia? Mi familia no sabe que me involucra a mí. Para ellos, solo sería una oferta generosa de inversionistas extranjeros. ¿Y estás cómoda con esa mentira? Pensé en sus risas durante la lectura del testamento, en sus suposiciones sobre mi valor, en cómo subestimaban mi inteligencia y capacidades. Por ahora, dije, sí. A la mañana siguiente, volé de regreso a Portland con un plan. Les daría a mi familia una oportunidad más de verme como realmente soy. Si seguían subestimándome, bueno, les mostraría exactamente cuánto cuesta subestimar a alguien. De regreso en Portland, me senté en mi pequeño departamento revisando reportes financieros de propiedades alrededor del mundo, mientras mi familia permanecía completamente ajena a quien me había convertido. El contraste era casi surrealista. Pasé la mañana en una videollamada con mi equipo de adquisiciones en Dubái, discutiendo la compra de un resort que costaría más que toda la herencia combinada de mi familia. Ahora, me preparaba para cenar en casa de mis padres, donde probablemente me preguntarían si había gastado demasiado en mis vacaciones. La cena familiar era esa noche, y mamá había pedido específicamente que llevara mi laptop para ayudar con tareas administrativas básicas relacionadas con las herencias de todos. Y eres buena con las computadoras, podrías ayudarnos a organizar nuestra planificación financiera, me había dicho. Si tan solo supiera qué tipo de planificación financiera había estado haciendo últimamente. Pasé la tarde haciendo que mis abogados prepararan una oferta preliminar de adquisición para Thompson Maritime. La investigación era preocupante. La empresa de papá era más vulnerable de lo que había imaginado. Había adquirido deudas importantes para la expansión de la flota y, aunque el negocio era rentable, tenía poco efectivo y demasiadas obligaciones. Un comprador decidido podría forzar una venta con bastante facilidad. Mi teléfono sonó. Era Sara desde Las Vegas. April, el análisis de Thompson Maritime está listo. La compañía es exactamente como describiste, rentable, pero con problemas financieros. Nuestra oferta podría resolver sus problemas de flujo de efectivo de inmediato y al mismo tiempo darte una sólida operación de transporte regional. ¿Qué tipo de cronograma tenemos? Pregunté. O podríamos presentar la oferta la próxima semana, anónimamente, claro, a través de una de nuestras empresas fantasma existentes. Transacción limpia, términos generosos, sin conexión obvia contigo. Y si rechazan, honestamente, no pueden permitírselo. La empresa necesita inyección de capital en los próximos 6 meses o se verán obligados a vender activos o asumir aún más deuda. Después de colgar, me senté mirando por la ventana de mi departamento hacia el barrio de mis padres. Parte de mí se sentía culpable por lo que planeaba, pero otra parte recordaba cada reunión familiar en la que me habían ignorado. Cada suposición de que no era lo suficientemente inteligente para hablar de negocios, cada vez que me trataban como el caso de caridad de la familia. Cuando llegué a casa de mis padres esa noche, toda la familia ya estaba allí. Marcus revisaba sitios de autos de lujo en su tablet. Jennifer le mostraba a mamá fotos de ideas para renovar la casa en Martha's Vineyard. Papá leía noticias financieras, probablemente investigando estrategias de inversión para su herencia de 30 millones. April, dijo Jennifer al verme. Ahí está nuestra pequeña viajera. ¿Qué tal Mónaco? ¿Tomaste muchas fotos? Fue educativo, respondí, acomodándome en mi lugar habitual en la mesa del comedor. Todavía no puedo creer que haya sido, dijo Marcus sin levantar la vista de su tablet. Ese lugar es para gente con dinero de verdad. Debe haber sido raro estar rodeada de millonarios. ¿Y te adaptas? Respondí con calma. Papá levantó su copa de vino. Bueno, brindemos por el legado de Robert. Sin duda, proveyó bien a la familia.
Todos levantaron sus copas, excepto yo. Solo me senté, con las manos cruzadas, viendo cómo celebraban herencias que eran una fracción de lo que yo controlaba. April, tu copa, me recordó mamá. Estoy bien, gracias. Alguien tiene que mantener la cabeza fría para el trabajo administrativo. Buena idea, aprobó papá. Siempre práctico. Mientras discutían sus planes, Marcus comprando autos, Jennifer dejando su trabajo, mamá renovando la propiedad en Napa, me encontré estudiándolos con nuevos ojos. No eran personas malas. Solo eran personas que nunca me habían visto claramente, que habían hecho suposiciones basadas en información limitada. La pregunta era, ¿qué harían cuando la información cambiara? La compañía naviera está yendo bien, informó papá durante el postre. La inversión de Robert en los nuevos barcos realmente nos ha posicionado para crecer, dijo papá. Estamos pensando en expandir rutas, quizá adquirir competidores más pequeños. ¿Y cómo está el flujo de efectivo? Pregunté casualmente. Papá se sorprendió de que hiciera una pregunta de negocios. Bueno, es manejable. Tenemos algo de deuda por la expansión, pero las proyecciones de ingresos se ven bien. ¿Y los fondos de reserva para gastos inesperados? Pregunté. Todos me miraban. April, dijo mamá riendo, no necesitas preocuparte por esos detalles de negocios. Eso es experiencia de tu padre. Solo tengo curiosidad. El abuelo siempre decía que el flujo de efectivo era la métrica más importante de cualquier negocio. Estamos bien, dijo papá, aunque noté que su mandíbula se tensó un poco. La compañía estaba estable, pero yo había visto los reportes financieros. No estaban bien. Sobrevivían de mes a mes, a un gran cliente perdido de caer en serios problemas. Después de la cena, mientras ayudaba a recoger los platos, mamá me jaló a la cocina. Y cariño, sé que quieres involucrarte, pero no necesitas hacerle preguntas difíciles a tu papá sobre su empresa. No es realmente tu área. Casi me río. No es mi área. Yo era dueña de negocios que generaban más ganancias en un mes que lo que la empresa de papá hacía en un año. Y claro, mamá, solo estaba haciendo conversación. Lo sé, cielo, pero deja los temas de negocio a los expertos. Está bien. Esa noche, mientras manejaba a casa, llamé a mi equipo de adquisiciones. Presenten la oferta el lunes por la mañana. Condiciones generosas, proceso rápido, todo en efectivo. Y si tienen preguntas sobre el comprador, sonreí mientras estacionaba. Díganles que los inversionistas europeos prefieren mantener privacidad, pero están muy interesados en apoyar negocios marítimos estadounidenses. No era exactamente una mentira. ¿Alguna vez han estado en una situación donde su familia subestimó completamente sus habilidades? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme en los comentarios. Querrán ver lo que pasa cuando la familia de April descubre con quién realmente están tratando. La oferta llegó un martes por la mañana. Papá me llamó a la escuela durante mi hora de comida, con la voz tensa por el estrés. April, pasó algo inesperado con la empresa. Recibimos una oferta de compra esta mañana de un grupo de inversionistas internacionales de la nada. Puse mi voz más preocupada. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé, es una oferta muy buena. Casi demasiado buena. Puedo oír el ruido de papeles, pero no entiendo por qué nos quieren. No somos tan grandes a nivel global. ¿Qué dice tu abogado? Eso es lo curioso, quieren una respuesta para el viernes. Los inversionistas profesionales no suelen trabajar con plazos tan cortos a menos que estén serios. Tal vez ven potencial que tú no ves, sugerí inocentemente. Tal vez. Mira, ¿puedes venir a cenar el jueves? Quiero que toda la familia discuta esto junta. Siempre has sido buena con los detalles y me vendría bien otra perspectiva. Otra perspectiva, si tan solo supiera de quién estaba pidiendo realmente la perspectiva. La cena del jueves fue completamente diferente a la semana anterior. El ambiente estaba concentrado, casi tenso. Papá había esparcido documentos financieros sobre la mesa del comedor como si planeara una campaña militar. La oferta es de 45 millones, anunció papá cuando nos reunimos alrededor.
Eso es un 30% más que el valor contable de la empresa. Marcus levantó la vista de su teléfono. ¿45 millones? Eso es una locura. Acepta. Y no es tan simple, respondió papá. Si vendo la empresa, ¿qué hago después? Ha sido mi vida por 30 años. Te retiras, sugirió Jennifer. Viaja, relájate, disfruta el dinero. Tengo 58, demasiado joven para retirarme, demasiado viejo para empezar de nuevo en otra industria. Estudié los documentos de la oferta cuidadosamente, asegurándome de que mi expresión mostrara preocupación en lugar de la satisfacción que sentía. Los términos eran exactamente lo que había indicado, lo suficientemente generosos para tentarlos, estructurados para resolver sus problemas de flujo de efectivo, pero no tan excesivos como para levantar sospechas. ¿Quién es esta empresa? Y pregunté, señalando el membrete. Neptune International Holdings, dijo papá. Firma de inversión suiza, muy legítima según nuestra investigación. Se especializan en adquisiciones marítimas y logísticas. ¿Cuál es su cronograma de integración, políticas de retención de empleados, cambios en la estructura de gestión? Seguí leyendo los términos detallados. Todos me miraban de nuevo. April, dijo mamá despacio, son preguntas muy específicas para alguien que no trabaja en negocios. El abuelo siempre hablaba de leer la letra pequeña, respondí sin levantar la vista de los documentos. Estos términos son bastante buenos. Ofrecen mantener a todos los empleados actuales al menos 3 años, conservar la estructura de gestión actual y preservar la independencia operativa. ¿Cómo sabes lo que son buenos términos? Preguntó Marcus con sospecha. Encogí de hombros. A veces leo noticias financieras. La estrategia de negocios es interesante si la analizas bien. Papá me estudiaba con una expresión nueva. April, estás haciendo mejores preguntas que mi abogado de negocios. Tal vez heredé más del sentido empresarial del abuelo de lo que todos pensaban. La conversación continuó otra hora, pero pude ver que la determinación de papá empezaba a flaquear. Quería que alguien le dijera que no vendiera para justificar su apego emocional a la empresa que había construido, pero la oferta era demasiado buena. Los términos, demasiado atractivos, el alivio financiero, demasiado necesario. Creo que tengo que aceptar, dijo finalmente. Es demasiado dinero para dejarlo pasar. Y, honestamente, el estrés de manejar el flujo de efectivo me ha estado quitando el sueño. ¿Estás seguro? Preguntó mamá. La oferta vence el viernes a las 5 de la tarde. Si no la acepto, tal vez nunca vuelva a tener una oportunidad así. Después de la cena, me quedé un rato en la cocina ayudando a mamá con los platos mientras los demás se mudaban a la sala. Tu papá parece aliviado, observó mamá. Y creo que el negocio le ha causado más estrés de lo que él admitía, respondí con cuidado, secando una copa de vino. Fuiste muy perspicaz esta noche haciendo esas preguntas. Pensamiento empresarial muy maduro. Tal vez deberías considerar un cambio de carrera algún día. Casi se me cae la copa. ¿Crees que podría trabajar en negocios? Bueno, no de inmediato, pero tal vez algún día. Siempre has sido lista, April. Tal vez demasiado lista para la educación primaria. Demasiado lista para enseñar. Eso de la mujer que se rió de mi herencia hace 2 semanas. Lo pensaré, dije con neutralidad. Viernes por la tarde, 4:47 de la tarde, papá firmó los papeles. A las 5:15 de la tarde, él tenía 45 millones y ya no era dueño de Thompson Maritime. A las 5:30 de la tarde, yo era dueña de la compañía que mi papá acababa de vender, a mí. Celebré en silencio en mi departamento mientras Sara llamaba desde Las Vegas para confirmar que la transacción se había completado sin problemas. Todos los papeles están archivados, informó. Thompson Maritime ahora es una subsidiaria de Neptune International Holdings, que está controlada por tu fideicomiso. ¿Cuáles son tus planes operativos? Preguntó. Mantener todo exactamente igual, dije. Mismos empleados, misma administración, mismas operaciones diarias. No quiero que nada cambie desde afuera. Y el antiguo dueño no necesita saber quién es el comprador final. Aún no.
Entendido. ¿Algo más? Miré por la ventana de mi departamento hacia el barrio de mis padres. En realidad, sí. Quiero empezar a ver bienes raíces residenciales en Portland. Algo importante. ¿Qué tan importante? Del tipo de casa que haga una declaración. A la mañana siguiente, papá llamó para invitar a la familia a un almuerzo de celebración. Debemos brindar por nuevos comienzos, dijo. Esto se siente como el inicio de un nuevo capítulo. Y nuevos comienzos, dije. Me gusta cómo suena eso. Mientras me preparaba para el almuerzo, me sorprendí sonriendo frente al espejo. Papá pensaba que había vendido su empresa a inversionistas extranjeros anónimos. No tenía idea de que en realidad la había vendido a su propia hija, la hija que subestimó durante 26 años, la hija que apenas empezaba. ¿Qué creen que pasará ahora? ¿Revelará a April su verdadera identidad, o tiene planes más grandes en mente? Dejen sus predicciones en los comentarios. El almuerzo de celebración fue en el club campestre donde papá había sido miembro durante 15 años. Mientras nos sentábamos en su mejor mesa con champaña fluyendo, sentí que veía una obra de teatro cuyo final yo ya conocía, pero los demás actores no. Por las decisiones inteligentes en negocios, brindó papá, levantando su copa. Y por el legado de Robert, agregué en voz baja. Siempre dijo que el negocio marítimo evolucionaría. Y tal vez esta venta demuestra que tenía razón. Todos brindaron por eso. Noté que la expresión de papá se volvió pensativa. Saben, dijo despacio. Tu abuelo siempre me empujó a pensar en grande, a expandirme internacionalmente. Decía que el transporte regional era demasiado limitado. Tal vez vender a estos inversionistas internacionales es exactamente lo que él hubiera querido. Marcus ya estaba planeando en qué gastaría la fortuna de papá. Deberías comprarte un yate, papá, dijo. Algo bonito para las aguas de Florida. O podrías reinvertir sabiamente, sugerí con calma. Los mercados inmobiliarios están fuertes. Las propiedades en buenas ubicaciones tienden a apreciarse de manera constante. Jennifer se rió. Miren a April dando consejos de inversión. La próxima nos va a hablar de timing de mercado y diversificación de portafolio. Tal vez un poco sobre estrategia de inversión, dije con una pequeña sonrisa. La conversación seguía a mi alrededor, pero yo solo escuchaba a medias. Mi teléfono no dejaba de vibrar desde la mañana con actualizaciones de administradores de propiedades en 3 continentes. La adquisición del resort en Singapur avanzaba más rápido de lo planeado. La cartera de bienes raíces comerciales en Londres había subido un 12% en 6 meses. Mi patrimonio neto se acercaba a los $1.30 mil millones. Mientras tanto, mi familia celebraba los 45 millones de pesos que papá había recibido. Después del almuerzo, pasé frente a las oficinas de Thompson Maritime, mi compañía de transporte marítimo ahora, aunque nadie lo sabía todavía. Me estacioné al otro lado de la calle y observé a los empleados entrando y saliendo. Gente que ahora trabajaba para mí sin saberlo. Mi teléfono sonó. Alexandra, ¿cómo te sientes con tu primera adquisición importante? Satisfecha, admití. Pensé que podría sentir culpa, pero más que nada me siento reivindicada. ¿Sin remordimientos por el secreto? En ninguno. Si supieran que soy la compradora, o exigirían un trato especial o asumirían que solo estoy jugando con dinero heredado. Así, tienen que respetar la decisión de negocios por sus propios méritos. ¿Y tu siguiente movimiento? Miré el edificio donde papá había trabajado por 30 años, el negocio que había construido con la guía del abuelo, la compañía que ahora era parte de mis holdings internacionales. Creo que es hora de acelerar las cosas. Quiero comprar una casa. ¿O alguna casa en particular? La más grande, la más impresionante de Portland, algo que haga que la gente se pregunte. Alexandra se rió. ¿Lista para elevar tu perfil? ¿Lista para dejar de esconderte? Esa tarde contacté a Patricia Wells, la mejor agente de bienes raíces de lujo en Portland. Cuando le dije mi rango de presupuesto, toda su actitud cambió de cortesía profesional a atención total. Señorita Thompson, ¿puedo preguntar en qué trabaja?
Negocios internacionales, inversiones en bienes raíces y hospitalidad. ¿Y estás considerando mudarte a Portland permanentemente? Lo estoy considerando. Tengo conexiones familiares aquí. Pasamos la tarde recorriendo propiedades que costaban más que todo el barrio de mis padres. Estates de 10 millones de pesos con cines en casa y bodegas de vino, mansiones de 12 millones de pesos con casas de invitados más grandes que muchas casas familiares. Un complejo de 15 millones de pesos con su propio lago privado. Y esta es nuestra joya de la corona, dijo Patricia al llegar a la última propiedad. La finca Westfield, 18 millones de pesos, pero la ubicación y las vistas son incomparables. La casa era impresionante. La finca estaba situada en 20 acres con una vista impresionante de toda la ciudad. Era de esas propiedades que parecían sacadas de revistas de arquitectura, con jardines perfectamente cuidados, fuentes que brillaban al sol y caminos de piedra que se perdían entre árboles enormes y perfectamente podados. Cada rincón parecía pensado para impresionar, para dejar a cualquiera sin aliento. Mientras recorríamos los terrenos, sentí una emoción que no podía contener. Desde las ventanas del dormitorio principal, podía ver todo el barrio de mis padres. Todo. Cada calle, cada casa, cada árbol. Perfecto. Me la llevo, dije con decisión. Patricia casi dejó caer su tablet. ¿Perdón? Preguntó. ¿La finca Westfield? Sí, dije. Quiero hacer una oferta. ¿No quiere pensarlo primero? Preguntó ella, con un hilo de duda. Revisar financiamiento, comparar ventas recientes, considerar opciones. Pago en efectivo. El precio completo. Cierre en 2 semanas. Patricia me miró como si hubiera hablado en un idioma completamente desconocido. Sus ojos decían esto no puede ser real. Señorita Thompson, esta es una propiedad de 18 millones de dólares. Sí, puedo contar, respondí con calma, sacando mi teléfono. Llamé a David, mi asesor financiero. David, necesito que transfieras 18 millones de dólares para una compra de bienes raíces. Mientras le daba las instrucciones, Patricia se quedó ahí, con la boca ligeramente abierta. Podía ver cómo recalculaba mentalmente todo lo que pensaba que sabía sobre mí. La seguridad, la experiencia, la capacidad de decisión, todo parecía desmoronarse frente a sus ojos. Cuando colgué, finalmente encontró su voz. Señorita Thompson, ¿puedo preguntar exactamente a qué se dedica en negocios internacionales? Tengo cosas, dije simplemente. Hoteles, casinos, compañías de transporte marítimo, ese tipo de inversiones. Hoteles y casinos, entre otras cosas. Esa noche, tuve cena con mis padres en su cocina modesta, mientras mi teléfono me confirmaba que la transferencia para una casa que valía más que toda la herencia que ellos podrían soñar se había realizado con éxito. ¿Cómo estuvo tu día, cariño? Preguntó mamá. Productivo, respondí. Estuve viendo algunas opciones de bienes raíces. Ah, ¿pensando en mejorar tu departamento? Y dijo mamá, sonriendo ligeramente. Algo así, contesté. Papá seguía leyendo noticias de negocios en su tablet, todavía procesando la venta de su compañía. ¿Sabes qué es interesante? Dijo mientras levantaba la vista un momento. La empresa que compró Thompson Maritime ha estado adquiriendo compañías navieras a lo largo de toda la costa oeste. No fue una compra al azar. Es parte de una estrategia de consolidación más grande. Manteniendo mi expresión neutral, dije. Quizá ven oportunidades en la industria marítima que otros no ven. Quizá, dijo papá, pensativo. Pero me pregunto si vendí demasiado barato. Si están construyendo una red regional, tal vez mi compañía valía más de lo que pensé. Has conseguido un excelente precio, papá. No dudes de una buena decisión de negocios, intervino mamá, sonriendo con cierta satisfacción. Supongo que sí, dijo papá, haciendo una pausa. Tu abuelo siempre decía que la consolidación era inevitable en el transporte marítimo. Tal vez estos inversores extranjeros son los que están haciendo que suceda. Si tan solo supiera que la nieta de su propio hijo es la inversora extranjera.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Transferencia recibida. Felicidades por su nueva finca. Sonreí mientras lo leía. Todo estaba en su lugar. La propiedad, la estrategia, la planificación, y la dulce ironía de que mis padres no tenían idea de quién realmente estaba detrás de todo. La nieta que siempre habían subestimado ahora estaba jugando en un nivel que jamás imaginaron. Sonreí y guardé mi teléfono. Mañana empezaría una nueva etapa de mi vida. La etapa donde ya no sería invisible, donde todos verían quién era realmente. Iba a mudarme a la casa más cara de todo Portland. 2 semanas después, llegó el gran día. El día de la mudanza. Había contratado a la empresa de mudanzas más exclusiva de la ciudad, esa que solo usaban los directores de grandes compañías tecnológicas y las celebridades que vivían en las colinas. Sus camiones eran enormes, blancos, impecables, y el uniforme de los trabajadores parecía más el de una compañía aérea de lujo que el de una mudanza. Cuando los vi estacionarse frente a mi nueva propiedad, llamé a mamá. «Mamá, me mudo hoy», le dije con voz tranquila. «¡Ay, qué bien, hija!», respondió ella alegre. «¿Encontraste un departamento más grande?». «Algo así», respondí sonriendo. «Deberían venir a verlo». «Por supuesto, en cuanto tu papá termine su llamada de trabajo, vamos para allá». «¿Cuál es la dirección?». Le di la dirección de la mansión Westfield, el lugar del que todo Portland había estado hablando las últimas semanas. Luego colgué y esperé. El sol de la tarde bañaba el terreno cuando los camiones comenzaron a descargar mis muebles, piezas traídas de Milán, obras de arte que había comprado en Londres, alfombras persas, esculturas modernas. Y algunas pocas cosas personales que aún conservaba de mi antigua vida. Yo estaba en el enorme camino circular frente a la casa, supervisando dónde colocar una escultura que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Todo era perfecto, elegante, calculado. De pronto, sonó mi teléfono. Era papá. «¿April?», dijo con voz extraña, algo tensa. «¿Le diste a tu mamá la dirección correcta?». «Sí, ¿por qué?». «Porque ella está frente a la mansión Westfield. Ya sabes, la casa de $18 millones que acaban de venderle a un comprador misterioso». Me miré en el reflejo del enorme ventanal frente a mí y sonreí. «No estoy frente a ella, papá», dije con calma. «Estoy dentro». Silencio. Podía escuchar su respiración del otro lado del teléfono. «April, eso no tiene gracia». «No estoy bromeando». Más silencio. Luego escuché su voz firme. «Vamos para allá». Colgué y esperé. Desde el gran vestíbulo, a través de los ventanales de casi 3 metros de altura, vi cómo su Toyota Modesto se estacionaba detrás del camión de mudanza. Se quedaron dentro del auto un largo rato, mirando la casa, como si temieran que si parpadeaban, desapareciera. Finalmente, bajaron. Sus pasos eran lentos, inseguros. Mamá miraba hacia todos lados, con la boca entreabierta, como si no pudiera creer que esa mansión estuviera realmente frente a ella. Abrí la puerta principal, con calma. «Hola, mamá». «Hola, papá». «Bienvenidos a mi nuevo hogar». Mamá dio un paso al frente. Su voz apenas era un susurro. «April». Entraron despacio. Sus miradas iban de los pisos de mármol, al candelabro de cristal, a la escalera curvada que parecía salida de un palacio europeo. Papá fue el primero en hablar. «April», dijo despacio, con cuidado. «¿Cómo, exactamente, compraste esta casa?». «Hice una oferta», respondí con una sonrisa tranquila. «Y la aceptaron». «¿Una oferta de 18 millones?», preguntó, sin poder creerlo. «En realidad, de 19», dije encogiéndome de hombros. Hubo una pequeña guerra de ofertas. Mamá se llevó la mano al pecho y se apoyó del brazo de papá. «Cariño, esto no es posible, eres maestra. Las maestras no compran casas como esta». «Es maestra», la corregí suavemente. «Renuncié ayer». Caminamos por la casa mientras ellos seguían en shock. Les mostré la cocina,
con cubiertas de mármol italiano importado, la biblioteca con ventanales de piso a techo y vista panorámica de la ciudad, la bodega de vinos con botellas más caras que la hipoteca mensual de su casa. Capril, dijo papá mientras estábamos en la recámara principal, mirando por las ventanas que daban justo hacia su vecindario, allá abajo, pequeño, lejano. Necesito que me expliques esto. Ahora. ¿Explicar qué? Pregunté. ¿Cómo compraste esta casa? ¿De dónde salió el dinero? ¿Qué está pasando realmente? Caminé hasta la ventana y miré hacia la ciudad extendida bajo nosotros. Desde ahí, las calles parecían diminutas. Los problemas también. ¿Recuerdan el sobre que me dio el abuelo? Pregunté sin girarme. Papá frunció el ceño. ¿La carta? April, no hay forma de que una carta explique esta casa. Me volteé y los miré directamente. No era solo una carta. Entonces, ¿qué era? Preguntó mamá, temblando ligeramente. Un boleto de avión a Mónaco, y una notificación de que mi fideicomiso había sido activado. Me miraron sin entender. El abuelo me creó un fideicomiso cuando tenía 16 años, expliqué. He sido multimillonaria desde mi cumpleaños número 26, el mes pasado. Papá se dejó caer sobre la orilla de la cama, completamente aturdido. Eso es imposible, murmuró. El abuelo compró propiedades por todo el mundo y las puso a mi nombre a través del fideicomiso. Tengo casinos en Mónaco y Las Vegas, hoteles en Londres y Singapur, propiedades comerciales en 3 continentes. El sobre con el que todos se rieron, me hizo más rica de lo que podrían imaginar. Mamá se llevó la mano a la boca, sin poder hablar. ¿Ve, billonaria? Susurró finalmente. 1.300 millones de dólares, dije con calma. Bueno, 1.301, después del cierre del mercado de ayer. El silencio se extendió. Largo. Denso. Solo se escuchaba el leve murmullo del aire acondicionado y el eco de nuestras respiraciones. Finalmente, papá habló, con voz quebrada. No puedo creerlo, tu abuelo nunca nos dijo nada. Él sabía lo que hacía, respondí suavemente. Quería que lo descubriera sola, cuando estuviera lista. Y lo estuve. Mamá me miró con lágrimas en los ojos. Y nosotros te tratamos como si no supieras nada de negocios. Sonreí con ternura. No se preocupen, mamá. Era parte del plan. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. Desde aquella ventana, el mundo se veía pequeño, tranquilo. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Si esto es verdad, si de verdad tienes tanto dinero, dijo papá con la voz temblorosa, entonces, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Por un segundo casi me reí. Casi. ¿Decírselo cuándo, papá? Pregunté con calma. Durante la lectura del testamento, cuando todos se burlaron de mí por recibir solo un sobre. ¿O cuando mamá dijo aquella frase cruel, que el abuelo seguro no me quería tanto? ¿O quizá cuando me pediste ayuda con tus reportes porque soy buena con las computadoras? Nosotros no quisimos decirlo así, balbuceó mamá. Y si lo quisieron, respondí, sin levantar la voz. Cada palabra. Cada mirada. Sentí dentro de mí como años de dolor y humillación se endurecían, convirtiéndose en algo más frío, más firme. Y siempre me vieron como la sobrante. La que no importaba. La que no tenía nada. Mientras ustedes se peleaban por millones, yo era la hija buena que debía conformarse con un sobre vacío. April, susurró mamá. Lo sentimos. ¿Por qué exactamente? Pregunté. ¿Por cómo me hicieron sentir invisible? ¿O por qué ahora resulta que la invisible es más rica que todos ustedes juntos? Papá se levantó de la silla. Su rostro cambió. Esa expresión que conocía tan bien, la del hombre de negocios intentando recuperar el control. Está bien, dijo en tono serio. Vamos a hablar de esto racionalmente. Si tienes esa cantidad de dinero, hay que considerar los temas familiares, fiscales, los fideicomisos, cómo proteger el capital,
cómo manejarlo responsablemente. Y ahí estaba. La verdadera razón de su repentino interés familiar. Lo miré directo a los ojos. De hecho, si hay algo que deberíamos discutir, papá. Saqué mi teléfono y abrí un correo. Adquirí algo recientemente. Algo que seguro te parecerá interesante. ¿Qué cosa? Preguntó él, entre curioso y nervioso. Tu empresa. Que levanté la mirada. Thompson Maritime. ¿Qué? Neptune International Holdings, la firma extranjera que compró tu negocio, dije despacio, disfrutando de cada palabra, es mi empresa fantasma. Yo compré tu compañía. El color desapareció de su cara. Tú compraste mi compañía, susurró, incrédulo. Por $45 millones. Sí. Fue una oferta muy generosa, considerando las deudas y los problemas de flujo de efectivo. ¿Por qué harías eso? Preguntó, con la voz quebrada. Porque podía, respondí con calma. Porque quería. Porque tú la vendiste sin siquiera pensar si alguien de tu propia familia podría estar interesada en mantenerla. April, intervino mamá, desesperada. Esto es una locura. No puedes simplemente comprar la empresa de tu padre. Puedo. Y ya lo hice, contesté sin dudar. Ahora es mía, completamente. El rostro de papá pasó por todas las emociones posibles, asombro, rabia, confusión y finalmente, miedo. Ese miedo silencioso de darse cuenta de que había perdido más que una empresa. Devuélvemela, dijo al fin, con voz firme pero vacía. Lo siento, papá. La compañía, véndemela de nuevo. Negué con la cabeza lentamente. No está en venta. April, esa compañía fue mi vida. Fue tu vida, lo corregí suavemente. Ahora es solo una de mis inversiones. Di un paso hacia la puerta. Creo que deberían irse a casa y procesar esto. Podemos hablar cuando estén listos para tener una conversación real. Y no nos iremos, dijo mamá, con lágrimas contenidas. No hasta que nos digas cómo vas a arreglar esto. Me detuve. Me giré hacia ellos. ¿Arreglar qué? Pregunté con serenidad. Hice una compra legítima a un vendedor dispuesto. Pagando más del valor de mercado. Me mudé a una casa que compré en efectivo. No hay nada que arreglar. Estoy exactamente donde debo estar. April, la voz de papá se quebró. Por favor. Por un segundo, lo miré. Y ahí estaba, mi papá, no el empresario orgulloso, sino el hombre que una vez me llevó al parque, que me enseñó a andar en bicicleta. Sentí una punzada en el pecho. Una parte de mí, la antigua April, la que quería que todos estuvieran bien, quiso correr a abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé. Recordé sus risas el día de la lectura del testamento. Recordé cómo mamá dijo que el abuelo nunca me había querido. Recordé cada gesto de desprecio, cada palabra de burla. Y el nudo en el pecho desapareció. Los veré pronto, dije con voz suave. Cuando estén listos para tratarme como familia, y no como a su empleada. Nadie respondió. Los acompañé hasta la puerta. Los vi subir a su coche, todavía aturdidos, incapaces de comprender lo que acababa de pasar. El Toyota arrancó despacio, alejándose por el camino rodeado de árboles. Cuando el silencio llenó la casa, me quedé ahí, sola, en medio del vestíbulo con pisos de mármol, mirando por las ventanas que daban a la ciudad. Afuera, las luces de Portland comenzaban a brillar. Frente a mí, el reflejo de una mujer nueva. Una que ya no necesitaba su aprobación. Una que había dejado de ser la hija invisible. Respiré hondo, sonreí y susurré. Ahora sí, esto apenas comienza. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de felicitación de los administradores de mis propiedades, actualizaciones de mis asesores financieros, solicitudes de reuniones de contactos de negocios, todo a la vez. Pero por primera vez desde que abrí el sobre del abuelo, me sentí completamente sola. Perfectamente sola. Y, sorprendentemente,
Eso se sentía exactamente bien. 3 días después, sonó mi teléfono. Era Marcus. Su voz estaba tensa, cargada de enojo y algo que sonaba a pánico. ¿Qué diablos está pasando, April? Buenos días para ti también, Marcus, contesté con calma. No te hagas el tonto. Mamá y papá me contaron todo sobre la casa, sobre las empresas, sobre qué compraste mi negocio de tu padre. ¿Es cierto todo eso? Yo estaba sentada en mi terraza, tomando un café que costaba más por kilo que lo que Marcus ganaba en una semana, contemplando una vista que todavía me dejaba sin aliento cada mañana. ¿Sobre qué parte hablas? Pregunté. Sobre todo. ¿De verdad eres una multimillonaria secreta? Ya no soy secreta, dije, encogiéndome de hombros. ¿Que esto es una locura? ¿Cómo es siquiera posible? Del abuelo me amaba más de lo que ustedes imaginaron. Él les dejó un sobre igual que el que ustedes vieron. A mí me dejó un imperio. El sobre solo era la notificación. Hubo un largo silencio. April, necesitamos tener una reunión familiar. Todos. ¿Reunión familiar? Pregunté con una sonrisa fría. La última reunión familiar fue la lectura del testamento. Recuerden, todos ustedes se rieron de mi herencia. Eso fue antes de saber. Antes de saber que tenía dinero. Interesante cómo eso cambia todo, ¿verdad? April, vamos. Somos familia, ¿no? Y dijo Marcus. Porque durante 26 años, familia significaba que ustedes tenían el protagonismo y yo era ignorada. ¿Qué ha cambiado, aparte de tu patrimonio? Todo ha cambiado, dije. No pueden simplemente comprar la empresa de papá y mudarse a una mansión y esperar que... ¿Qué esperar qué, Marcus? Interrumpí, levantando las cejas. ¿Que los trate con respeto? ¿Que me incluyan en decisiones? ¿Que dejen de asumir que no valgo nada? Dejé mi taza de café sobre la mesa. No espero nada de ustedes, dije. Ya aprendí a no esperar nada. Está bien, ¿quieres jugar duro? Llamaré a nuestros abogados, dijo Marcus. Si el abuelo te dejó todo este dinero mediante algún tipo de fraude o abuso de anciano. Me reí. No pude evitarlo. Marcus, dije, tengo el mejor equipo legal que el dinero puede comprar. Ya revisaron cada aspecto del fideicomiso. ¿De verdad quieres pasar los próximos 5 años en juicios que no puedes ganar? No lo harías, dijo él con voz temblorosa. Pruébame, contesté. Y colgó. 1 hora después, llamaron Jennifer, luego mamá, luego papá. Cada llamada era una variación del mismo guión: shock, enojo, demandas de explicación, amenazas legales, y eventualmente, solicitudes a regañadientes para reuniones familiares. Yo no contesté. Pasé la tarde recorriendo bienes raíces comerciales con Patricia. Si iba a vivir permanentemente en Portland, al menos iba a invertir localmente. Esa noche, estaba en mi cava de vinos, seleccionando una botella para la cena, cuando mi sistema de seguridad sonó. La cámara de la entrada mostraba a los 4, mamá, papá, Marcus y Jennifer, parados frente a mi casa como si fueran un escuadrón de intervención. Presioné el botón del intercomunicador. ¿Puedo ayudarles? April, somos tu familia, sonó la voz de mamá. Tenemos que hablar. ¿Hicieron una cita? Pregunté, con calma. April, no seas ridícula. Somos tu familia. La familia que hoy se rió de mí, me ignoró y me amenazó con juicios, ¿verdad? Dije, mirando la pantalla. Esa familia. Déjanos entrar, intervino papá. Podemos solucionarlo. Por un instante, lo pensé. Parte de mí, la antigua parte que siempre buscaba su aprobación, quería abrir la puerta y arreglarlo todo. Pero la nueva parte, la que había aprendido su propio valor, sabía mejor. Les haré un trato, dije finalmente. Pueden entrar, pero será a mi manera. Escucharán sin interrumpir. No harán demandas. No me amenazarán. Y reconocerán que todo lo que poseo es legítimo, a través del fideicomiso que estableció mi abuelo.
Silencio. De lo contrario, pueden irse a casa y hablaremos cuando estén listos para comportarse con civilidad. Más silencio. Finalmente, papá dijo: Está bien, a tu manera. Abrí las puertas y esperé en el vestíbulo mientras subían por el camino circular. Cuando cruzaron la entrada, pude ver cómo luchaban por no mirar directamente el candelabro de cristal, los pisos de mármol, la escalera que parecía sacada de un palacio. Sus ojos reflejaban asombro, incredulidad y miedo, todo al mismo tiempo. Los conduje a la sala de estar, donde las ventanas del piso al techo ofrecían una vista impresionante de la ciudad, con las luces empezando a titilar en la oscuridad de la tarde. Tomé la silla que estaba frente al ventanal mientras ellos se acomodaban en el sofá, como acusados esperando su sentencia. Bueno, dije, cruzando las piernas y recargándome cómodamente, ¿qué es lo que querían discutir? Papá aclaró la garganta. April, te debemos una disculpa. ¿Por qué? Pregunté con calma. Específicamente, por no entender la situación con tu herencia, por no darnos cuenta de lo que Robert hizo por ti. Eso no es por lo que necesitan disculparse, dije, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Qué quieren decir? Están disculpándose por haberse equivocado sobre mi herencia, pero no por tratarme mal. Mamá se inclinó hacia adelante, intentando suavizar la conversación. Y cariño, nunca te tratamos mal. Te amamos, ¿verdad? Porque amor no es lo que sentí durante la lectura del testamento, dije, firme. Amor no es pedirme que haga trabajo administrativo mientras ustedes planeaban cómo gastar millones. Amor no es reírse cuando alguien sugiere que el abuelo no se preocupaba por mí. Y estábamos, sorprendidos, dijo Jennifer, a la defensiva. No lo manejamos bien. Lo manejaron exactamente como siempre manejan todo lo que me involucra, repliqué. Me asumieron menos importante, menos capaz, menos merecedora. Marcus había estado callado, pero ahora habló. Está bien. La regamos. Lo sentimos. Pero April, compraste la empresa de papá. Eso no es comportamiento normal familiar. Comportamiento familiar normal hubiera sido preguntarme si quería involucrarme antes de venderla a extraños. Comportamiento familiar normal hubiera sido incluirme en las decisiones sobre el legado del abuelo. Comportamiento familiar normal hubiera sido tratarme como si importara. ¿Entonces esto es venganza? Preguntó papá. Y no, esto es negocio, dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Compré una empresa rentable de un vendedor dispuesto a venderla a un precio justo. Me mudé a una casa que puedo pagar. Estoy viviendo mi vida en mis propios términos por primera vez en la vida. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó mamá, en voz baja. Me giré para mirarlos. Quiero que entiendan que April, la nieta ignorada, ya no existe. April, la empresaria multimillonaria, sí existe. Y no necesita su aprobación, su permiso ni su aceptación. April, dijo papá, desesperado, necesito que me devuelvas esa empresa. Es mi legado. Todo por lo que he trabajado. Entonces no debiste haberla vendido, contesté. No sabía que estabas interesado. Nunca preguntaste. El silencio se apoderó de la sala. Afuera, Portland se extendía como un mapa de posibilidades infinitas. Adentro, mi familia se sentó con la incómoda realización de que la dinámica de poder había cambiado permanentemente e irreversiblemente. Hay una cosa, dije finalmente. Todos levantaron la mirada, esperanzados. Quiero un reconocimiento público, de todos ustedes, por la forma en que me trataron durante la lectura del testamento. Por las suposiciones que hicieron, por la falta de respeto que mostraron. ¿Reconocimiento público? Preguntó Jennifer. ¿Publicaciones en redes sociales, periódico local si hace falta? Exactamente, dije. Donde hayan anunciado sus propias herencias, quiero que reconozcan que se equivocaron sobre la mía. Eso es humillante, dijo Marcus. Bien, dije con una ligera sonrisa. Ahora saben cómo me sentí. ¿Y si hacemos esto? Preguntó papá, cauteloso, ¿considerarías venderme la empresa de nuevo? Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa.
Te lo consideraré, dije. No era una promesa. Ni siquiera un tal vez, pero era esperanza. Y a veces, la esperanza es la moneda más poderosa de todas. Una semana después, los reconocimientos públicos comenzaron a aparecer. El de papá fue publicado en la sección de negocios del Oregonian. David Thompson reconoce que subestimó significativamente la capacidad empresarial e inversión de su hija April. La señorita Thompson ha demostrado ser una inversionista y empresaria sofisticada, y lamento profundamente cualquier comentario despectivo que haya hecho sobre sus habilidades. La publicación de mamá en Facebook fue más personal, pero igualmente pública. Quiero disculparme con mi hija, April, por los comentarios que hice que sugerían que su abuelo no se preocupaba por ella. Estaba completamente equivocada, y lamento cualquier dolor que mis palabras hayan causado. April es una empresaria exitosa que merece respeto y reconocimiento. Los posts de Marcus y Jennifer en Instagram fueron más breves, pero igualmente satisfactorios, reconociendo públicamente que me habían juzgado mal. La publicación generó un gran impacto. Periodistas locales comenzaron a preguntar sobre la misteriosa April Thompson, que aparentemente había surgido de la nada como una jugadora importante. Mi teléfono no paraba de sonar con solicitudes de entrevistas, que decliné cortésmente. En cuanto a Thompson Maritime, sorprendí a todos manteniendo a papá como gerente general. Misma oficina, mismas responsabilidades, misma operación diaria. Nada cambiaba externamente, pero internamente, yo había establecido las reglas y tenía el control total. La única diferencia era que ahora él reportaba a una empresa de administración que a su vez reportaba a una compañía holding, que al final del día estaba controlada por mí. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos, y ambos la notamos con una mezcla de humor y resignación. Pero la verdadera sorpresa llegó 6 meses después, durante una reunión familiar a la que había accedido a asistir en la casa de mamá y papá. El ambiente era diferente, más respetuoso, más cuidadoso, pero también más genuino de lo que había sido en años. April, dijo papá durante el postre, tengo algo que contarte sobre la empresa. Le levanté la vista del vaso de vino que sostenía. ¿Qué pasa con ella? A la nueva estructura de propiedad ha sido increíble. Tener acceso a capital, formar parte de una red de transporte marítimo más grande, no preocuparme por el servicio de la deuda. Me ha permitido concentrarme en lo que hago mejor, en lugar de estar bajo estrés financiero constante. Los empleados también parecen más felices. Observé que los empleados tenían seguridad laboral, mejores beneficios, oportunidades claras de crecimiento. Debería haberla vendido hace años, pero era demasiado orgulloso para admitir que estaba sobrepasado. Mamá observaba el intercambio con atención. April, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo compraste la empresa, lo hiciste para hacerle daño a tu padre o para ayudarlo? Consideré la pregunta. Ambas cosas, dije finalmente. Honestamente, quería que él entendiera lo que se siente cuando se toman decisiones importantes sin tu opinión. Pero también, no podía soportar la idea de que todos esos empleados perdieran sus trabajos y la empresa fracasaba. Y ahora es solo negocio. Negocio bueno, como resulta ser. Marcus, que había estado más callado de lo usual toda la noche, finalmente habló. April, necesito preguntarte algo y quiero una respuesta directa. Está bien. ¿Y eres feliz? ¿De verdad feliz con todo este dinero, este poder, esta nueva vida? Lo pensé un momento. Estoy contenta, dije. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde quiero estar, haciendo exactamente lo que quiero hacer, rodeada de personas que me ven por quien realmente soy. ¿Y nosotros?, preguntó Jennifer, ¿dónde encajamos en tu nueva vida? Eso depende de ustedes, dije sencillamente. No soy la misma persona que se sentó en esta mesa hace 6 meses esperando su aprobación. No necesito que me quieran, pero sí me gustaría tener una relación real con ustedes si quieren conocer quién soy de verdad. Papá se inclinó hacia adelante, con una mezcla de humildad y curiosidad. April, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿podrías enseñarme sobre negocios? ¿Sobre pensar estratégicamente como lo hacía tu abuelo? He pasado 30 años dirigiendo una empresa, pero al ver cómo manejaste todo esto, me di cuenta de que nunca entendí realmente los negocios.
Sonreí, y esta vez la sonrisa era genuina. Me encantaría, papá. Más tarde esa noche, mientras manejaba de regreso a mi finca en las colinas, llamé a Alexander. ¿Cómo te sientes con la nueva dinámica familiar? Diferente. Mejor, creo. Más honesta, ciertamente. ¿Y personalmente, eres feliz con las decisiones que has tomado? Llegué a mi entrada circular y levanté la vista hacia la casa que había iniciado toda esta transformación. Estoy orgullosa de quien me he convertido, dije. Hace 6 meses era invisible. Ahora soy exactamente quien siempre debí ser. Tu abuelo estaría orgulloso también. Eso espero, respondió Alexander. Creo que especialmente apreciaría la metáfora del ajedrez. A veces tienes que sacrificar piezas para ganar la partida. ¿Y ganaste? Preguntó él. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor, la misma cara, pero de algún modo completamente diferente, más fuerte, más segura, más genuinamente yo que nunca. He ganado algo mejor que la partida, dije. Me he ganado a mí misma. Después de colgar, me quedé un momento en el auto, contemplando las luces de la ciudad abajo. Mañana tenía reunión de junta para mi resort en Singapur, conferencia con el equipo de bienes raíces de Londres y almuerzo con un potencial socio de Dubái. Pero esa noche, era simplemente April Thompson, empresaria multimillonaria, sentada en la entrada de su casa de 19 millones de pesos, finalmente cómoda en mi propia piel. Habían sido necesarios 26 años y una herencia cuidadosamente planeada para llegar aquí, pero había valido cada momento difícil. Un año después, estaba en la cubierta de mi yate, el Legacy, viendo el skyline de Portland mientras navegábamos por el río Columbia. El barco no era el más grande del puerto, pero era perfecto para lo que necesitaba, un lugar para recibir a socios de negocios, para reuniones familiares, y a veces solo para escapar de la complejidad de manejar un imperio de $1.000 millones. El año pasado había sido transformador de maneras que nunca podría haber imaginado. Los reconocimientos públicos de mi familia habían abierto puertas que nunca esperaba. La comunidad empresarial de Portland me había aceptado como una figura importante, lo que llevó a oportunidades de inversión que jamás habría soñado posibles. Ahora era dueña de una participación mayoritaria en la cadena de hoteles más grande de la ciudad, 3 desarrollos residenciales y una empresa de tecnología especializada en logística marítima. Mi patrimonio neto había crecido casi hasta los $2.000 millones, pero lo más importante era que también había crecido como persona. Ahora era alguien a quien realmente respetaba. El yate atracó en el puerto, donde mi Tesla me esperaba, otro lujo práctico que había comprado simplemente porque podía y quería. Esa noche, cené con toda la familia en mi casa. Habíase convertido en una tradición mensual, estos encuentros donde realmente hablábamos entre nosotros en lugar de actuar para impresionarnos unos a otros. ¿Cómo van las cosas en la empresa naviera? Pregunté a papá mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa del comedor. Increíbles, dijo él. La integración con tus otras inversiones marítimas ha abierto rutas a las que nunca hubiéramos tenido acceso antes. De hecho, estamos pujando por algunos contratos internacionales que habrían sido imposibles bajo la estructura anterior. Y los empleados, felices, seguros. Saben que ahora forman parte de algo más grande. Mamá dejó su copa de vino sobre la mesa y me miró pensativa. April, ¿puedo preguntarte algo que me he estado preguntando durante meses? Por supuesto. ¿Nos perdonas? ¿Perdonarnos? Repetí, sorprendida. ¿De verdad? No solo tolerarnos porque somos familia. Reflexioné un momento antes de responder. Y he aceptado quiénes son y entiendo por qué actuaron como lo hicieron. No fueron maliciosos, simplemente eran ciegos a posibilidades que nunca habían considerado. Eso no responde realmente la pregunta, insistió mamá. Perdonar implica que hicieron algo en mi contra. Pero en realidad, ustedes hicieron algo para mí. Su desdén me obligó a encontrar mi propia fuerza. Sus suposiciones me ayudaron a descubrir mi propio valor. Si hubieran visto mi potencial desde el principio, quizá nunca habría aprendido a verlo por mí misma. Jennifer se inclinó hacia adelante, incrédula. ¿Entonces estás agradecida de que te tratáramos mal?
Estoy agradecida por el viaje que eso empezó, dije. Mi abuelo podría haberme dejado dinero directamente, pero en su lugar me dio algo mucho más valioso, la oportunidad de descubrir quién era realmente antes de que el dinero cambiara como la gente me veía. Marcus, que había estado callado la mayor parte de la cena, finalmente habló. April, necesito decirte algo. ¿Qué? He estado pensando en lo que dijiste sobre ganarse el respeto versus esperarlo. Me di cuenta de que nunca he ganado realmente nada en mi vida. Todo lo que tengo vino de herencias o de conexiones familiares. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Quiero trabajar. De verdad trabajar. No solo presentarme en algún trabajo que papá haya arreglado. ¿Considerarías darme una oportunidad en alguna de tus empresas? Empezando desde abajo, ganándome mi lugar. Lo miré con atención, buscando señales de entitlement o expectativas infundadas. Pero lo que vi fue algo que nunca había visto, humildad genuina. Lo consideraría, dije, pero empezarías en el área de mensajería, literalmente. Y serías tratado exactamente como cualquier otro empleado de nivel inicial. Eso es todo lo que estoy pidiendo, dijo Marcus con una leve sonrisa. Después de la cena, salí al terraza con papá. La ciudad se extendía ante nosotros, millones de luces representando millones de vidas, millones de sueños. April, dijo en voz baja, necesito que sepas algo. ¿Qué es? Estoy orgulloso de ti. No por el dinero ni por el éxito, sino por quien te has convertido. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui, más inteligente de lo que alguna vez imaginé, y más amable de lo que yo merecía. Papá, déjame terminar, dije suavemente. Tu abuelo vio algo en ti que nosotros no vimos. Tenía razón al confiarme su legado y al estructurar las cosas de la manera en que lo hizo. Necesitabas aprender tu propio valor antes de que alguien más pudiera verlo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, susurré. No, gracias a ti por darnos la oportunidad de conocer a la verdadera tú. Por perdonarnos incluso cuando no lo merecíamos. Por ser mejor de lo que nosotros te enseñamos a ser. Más tarde esa noche, me senté en mi oficina en casa revisando reportes de mis propiedades alrededor del mundo. Mónaco superaba todas las proyecciones, Las Vegas planeaba una gran expansión, Singapur consideraba un segundo torre, Londres exploraba oportunidades de desarrollo sostenible. Mi teléfono sonó con un correo de la directora de mi fundación. La Fundación Robert Thompson para la Excelencia Educativa acababa de anunciar su mayor donativo hasta la fecha, 100 millones de pesos para apoyar la educación STEM en escuelas con pocos recursos del noroeste del Pacífico. Mañana, los periódicos mostrarían fotos de mí entregando el cheque, junto a maestros y administradores que entendían que la educación podía cambiarlo todo para un niño que se sentía ignorado. Abrí mi laptop y comencé a redactar el comunicado de prensa de la fundación. Al final, añadí una nota personal. Mi abuelo me enseñó que los regalos más grandes a veces vienen en paquetes inesperados. Hoy, estamos pasando esa lección a la siguiente generación de soñadores y triunfadores. Mientras escribía esas palabras, casi podía escuchar la voz de mi abuelo. A veces, la persona más ignorada en la sala es la que tiene más potencial para cambiarlo todo. Tenía razón, como siempre. Había pasado 26 años siendo subestimada, ignorada y descartada, pero esa experiencia me enseñó algo invaluable. El verdadero valor no se determina por cómo te ven los demás, sino por cómo te ves a ti misma. Todo lo demás son solo detalles. Desde la ventana de mi oficina, podía ver el vecindario de mis padres en la distancia. Las casitas donde probablemente leían o veían televisión antes de dormir. Eran buenas personas que habían cometido errores de juicio. La diferencia era importante. Revisé mi calendario para mañana, reunión de junta para mi cadena hotelera del noroeste del Pacífico. Conferencia con potenciales inversores en energía renovable y almuerzo con el alcalde para hablar de vivienda asequible. Pero primero, tenía café con Charlotte, mi colega de enseñanza y aún mi amiga más cercana. Nos reunimos cada mes para hablar de todo menos de negocios, un recordatorio de quién había sido antes de descubrir quién debía llegar a ser. Cerré mi laptop y subí al dormitorio principal, deteniéndome frente a la ventana que daba a la ciudad. Hace un año, era una maestra que pensaba que había heredado un simple sobre.
Esa noche, era una filántropa multimillonaria, heredera de la sabiduría para usar la riqueza responsablemente. El dinero había cambiado mi vida, sí, pero la verdadera transformación había sido aprender a valorarme a mí misma. Pensé en los niños que habían recibido becas de mi fundación, aquellos que podrían sentirse ignorados o subestimados en sus propias familias. Esperaba que aprendieran lo que yo había aprendido, que a veces el regalo más grande es el viaje para descubrir tu propio valor.